Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy, damas y caballeros, prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un drama que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Sí, estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. La pareja dorada, la pareja perfecta, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero. ¿Será que todo era una fachada? ¿Será que la burbuja de felicidad explotó? Pues agárrense fuerte porque vamos a sumergirnos en el torbellino de rumores, chismes, filtraciones y sobre todo la verdad. Antes de que nos metamos de lleno en el drama, quiero recordarles, como siempre, que nos ayuden a seguir creciendo. Si este tipo de contenido es de su agrado, si disfrutan de los chismecitos bien contados y la información de primera mano, no duden en suscribirse al canal. Activando la campanita, por supuesto, para que no se pierdan ni un solo vídeo. Denle like a este vídeo si les gusta el tema, y compartan con sus amigos, porque este chisme es demasiado bueno para guardárselo para uno mismo. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Kerem y Hande. Hande y Kerem. Dos nombres que durante un tiempo fueron sinónimo de perfección. Se conocieron en el set de Senkal Kapm, Llamas a mi puerta para nosotros, los hispanohablantes, y la química fue instantánea. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Los rumores comenzaron a circular casi inmediatamente. Miradas cómplices, risas compartidas, gestos cariñosos, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre los protagonistas. Y por supuesto los fans, que somos expertos en conectar los puntos, estábamos enloquecidos. Luego, llegó la confirmación. Un viaje a las Maldivas, fotos juntos, declaraciones de amor, ¡boom! La bomba explotó. Kerem y Hande eran novios. Y no solo novios, sino la pareja del momento. Los paparazzi los seguían a todas partes, las revistas del corazón se peleaban por tenerlos en portada, y las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja. Eran jóvenes, guapos, exitosos y aparentemente muy enamorados. Parecía un cuento de hadas. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Y aquí es donde la historia se complica. Porque de repente la felicidad empezó a desaparecer. Las fotos juntos escasearon, las declaraciones de amor se volvieron menos frecuentes, y los rumores de crisis comenzaron a sonar cada vez más fuerte. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que rompió el idilio? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Porque la verdad absoluta, solo la conocen ellos dos. Pero lo que sí podemos hacer es analizar la información que tenemos, las fuentes que se han pronunciado y los indicios que nos han dejado. Y créanme, hay mucho de dónde sacar. La primera teoría, y quizás la más extendida, es la de las agendas incompatibles. Tanto Kerem como Hande son dos de los actores más solicitados de Turquía. Tienen proyectos por todas partes, compromisos publicitarios, viajes. Es difícil mantener una relación estable cuando ambos están constantemente de un lado para otro. La falta de tiempo juntos, la distancia física, puede haber sido un factor determinante en el distanciamiento. Pensemos en la cantidad de horas que pasan en sets de grabación, a menudo en locaciones lejanas, y sumémosle las giras de promoción, las entrevistas, los eventos. Es un ritmo de vida frenético que pone a prueba incluso a las relaciones más sólidas. Además, la presión de tener que cumplir con los plazos de entrega, de mantener una imagen pública impecable, puede generar un estrés adicional que termina afectando la dinámica de la pareja. Otra teoría apunta a las presiones externas. La fama, como todos sabemos, tiene un precio. Y uno de ellos es la constante exposición mediática. Estar constantemente en el ojo del huracán, ser juzgados por cada movimiento, tener que rendir cuentas de cada decisión, puede ser agotador. Y más aún para una pareja que, recordemos, era relativamente joven. Imaginemos que cada uno de sus almuerzos, cada una de sus salidas, cada una de sus palabras, son analizadas al milímetro por miles de personas. Que cada uno de sus desacuerdos, por pequeños que sean, se convierten en titulares de prensa. Es una presión constante que puede generar inseguridades, celos y desconfianza. Además, la opinión de los fans, aunque bien intencionada, puede ser abrumadora. Constantemente recibiendo mensajes sobre cómo deberían comportarse, cómo deberían vestirse, cómo deberían amarse.
Es difícil mantener la individualidad y la autenticidad en medio de tanto ruido. Pero la teoría que está ganando más fuerza en los últimos días, la que ha provocado este revuelo en las redes sociales, es la de un posible tercero en discordia. Sí, así como lo oyen. Se rumorea que Hande podría haber encontrado el amor en brazos de otro hombre. Y no cualquier hombre, sino un famoso empresario turco. Los rumores apuntan a que este empresario, cuyo nombre no voy a mencionar por respeto a su privacidad, habría estado cortejando a Hande desde hace tiempo. Al parecer, la conoció en un evento benéfico y quedó prendado de su belleza y su carisma. Se dice que le ha enviado flores, que la ha invitado a cenas románticas y que le ha ofrecido todo tipo de atenciones. Y según algunas fuentes, Hande habría cedido a sus encantos. Esta teoría, por supuesto, es la más jugosa, la que genera más comentarios y especulaciones en las redes sociales. Pero también es la más delicada, porque involucra a personas que no son figuras públicas y que merecen que se respete su intimidad. Esta teoría se basa en varias pistas que han ido apareciendo en los últimos días. Fotos de Hande en compañía de este empresario, comentarios en redes sociales, y lo más importante, fuentes cercanas a la pareja que aseguran que la relación entre Hande y Kerem estaba rota desde hace tiempo. En las fotos se puede ver a Hande y al empresario compartiendo risas y gestos de complicidad. En los comentarios de redes sociales, algunos fans han notado que Hande ha estado dando me gusta a publicaciones del empresario, lo cual ha sido interpretado como una señal de que hay algo más que una simple amistad entre ellos. Y las fuentes cercanas a la pareja aseguran que Hande y Kerem llevaban meses distanciados, que apenas se veían y que ya no compartían los mismos intereses. Algunos incluso afirman que la relación estaba rota desde antes del viaje a las Maldivas, que fue una puesta en escena para contentar a los fans y a la prensa. Pero, ojo, que también hay rumores que apuntan a que Kerem también podría haber encontrado consuelo en otra persona. Se le ha visto en compañía de una misteriosa mujer en varias ocasiones, y algunos medios turcos aseguran que podría ser su nueva novia. Se dice que esta mujer es una modelo o actriz emergente, que ha coincidido con Kerem en varios eventos sociales y que han sido vistos juntos en restaurantes y bares de Estambul. Algunos incluso afirman que Kerem la ha presentado a sus amigos y familiares, lo cual sería una señal de que la relación va en serio. Estos rumores, por supuesto, han generado una gran controversia en las redes sociales, con fans que apoyan a Kerem y fans que lo critican por haber superado tan rápido la ruptura con Hande. Así que, como ven, el panorama es confuso. Tenemos agendas incompatibles, presiones externas y posibles terceros en discordia. ¿Cuál es la verdad? No lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que la relación entre Kerem y Hande está rota. Y que por mucho que nos duela a los fans, la pareja que nos hizo soñar con el amor verdadero ha llegado a su fin. Y es que analizando fríamente la situación, es probable que haya sido una combinación de todos estos factores lo que llevó al final de la relación. La falta de tiempo, la presión mediática, los posibles terceros. Todo esto pudo haber generado un ambiente de tensión e inseguridad que terminó por desgastar el vínculo entre Kerem y Hande. Y aquí es donde entramos en la parte más delicada del asunto. Porque, más allá de los chismes y los rumores, hay dos personas de carne y hueso que están sufriendo. Y merecen respeto. Independientemente de lo que haya pasado entre ellos, merecen que se respete su privacidad y su dolor. Recordemos que al final del día, son seres humanos como nosotros, con sus propias emociones y sus propios problemas. Y que la ruptura de una relación, por más pública que sea, siempre es un momento difícil y doloroso. Es fácil dejarse llevar por la pasión y el morbo, pero es importante recordar que detrás de cada celebridad hay un ser humano. Con sentimientos, con emociones, con problemas. Y que juzgar y criticar sin conocer la verdad puede ser muy dañino. Es importante recordar que no sabemos qué pasa realmente detrás de las cámaras, que no conocemos los detalles de su relación y que no tenemos derecho a juzgarlos. Así que, por favor, seamos respetuosos con Kerem y Hande. Dejemos que superen este momento difícil en paz. Y sigamos disfrutando de su talento como actores, sin juzgar su vida personal. Apoyemos sus nuevos proyectos, celebremos sus éxitos y mostremos nuestra admiración por su trabajo. Pero dejemos de lado los chismes y las especulaciones, y permitámosles vivir sus vidas en paz y tranquilidad. Ahora, recapitulando un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos visto cómo la relación entre Kerem y Hande, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, ha llegado a su fin.
Hemos analizado las posibles causas de la ruptura, desde las agendas incompatibles hasta los posibles terceros en discordia. Y hemos recordado la importancia de ser respetuosos con la vida privada de las celebridades. Además, hemos visto cómo la presión mediática y la opinión pública pueden afectar negativamente una relación, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Es un tema triste, lo sé. A muchos de nosotros nos encantaba verlos juntos. Pero la vida es así. A veces, las cosas no salen como queremos. Y lo importante es aprender a aceptar la realidad y seguir adelante. Y, quién sabe, quizás en el futuro el destino vuelva a unirlos. O quizás ambos encuentren la felicidad en brazos de otras personas. Lo importante es que sean felices y que puedan seguir desarrollando su talento como actores. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis y la información que les he traído hoy. Recuerden que todo esto es una interpretación basada en la información disponible, y que la verdad absoluta solo la conocen Kerem y Ande. Y que, por lo tanto, debemos tomarlo todo con pinzas y evitar caer en juicios apresurados. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta ruptura? ¿Cuál creen que fue la verdadera causa? ¿Creen que habrá reconciliación en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los estaré leyendo con mucho gusto. Me interesa saber si tienen alguna información adicional que pueda enriquecer el debate, o si tienen alguna teoría diferente sobre lo que pudo haber pasado entre Kerem y Ande. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y manteniéndolos informados sobre las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Recuerden, mantengan la mente abierta, sean respetuosos y no dejen que los chismes arruinen su día. Les mando un abrazo gigante y mucha buena vibra.